Voy a pedirles que vayan abriendo su Biblia en el Evangelio según Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 25 al 38. Hoy vamos a hablar acerca de Simeón. Navidad, hermanos, es más que un concepto romántico de la imagen de Jesús en un pesebre y de María y José en el pesebre justamente. Navidad, hermanos, es el inicio o la oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros de renacer. Es decir, Él vino a nacer para que tú y yo podamos renacer en Él y ser nuevas criaturas. Dios no nos llama a celebrar Navidad como tal, pero nosotros la celebramos porque el significado es que Dios vino a este mundo para morir por nosotros y durante ese proceso estar con el ser humano y a través de su sacrificio renacer y transformarnos. Y menciono esto, hermanos, porque la vida de Simeón es un gran ejemplo de cómo precisamente alguien en Dios puede dar evidencia a través de su vida de que ha sido realmente transformado por Dios. Y Simeón es tiene algunas características que tú y yo podemos ver y abrazar y tener como ejemplo. Lucas 2:25 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es muy profundo todo lo que habla de Simeón, pero quiero hablar de algunos aspectos de la persona de Simeón y un poquito del mensaje. Simeón, hermanos, era un hombre israelita, era judío. Vienen José y María, seguramente a los 8 días de nacer Jesús, para circuncidarlo y presentarlo en el templo. Está Simeón presente viendo a Jesús y Dios le había revelado por medio de su espíritu que él antes de morir habría de ver al Salvador, que sus ojos no serían cerrados sin verlo. Yo no sé qué emoción o qué promesa tan gloriosa para Simeón de decir: no vas a morir sin antes verlo. Y es curioso, escuchaba un predicador acerca de este sermón y decía que todos nos imaginamos a Simeón como anciano, ¿verdad? Porque no vas a morir sin verlo. Realmente la Biblia no dice que Simeón fuera anciano, ¿no? Ana sí, porque dice que tenía 80 y tantos años ya viuda. Pero Simeón no, solamente dice: no vas a morir sin ver al Salvador. Pero todos inferimos, pues bueno, que Simeón era alguien ya grande. Pero aquí lo importante, hermanos, es que lo primero que Lucas habla de este hombre es justo y piadoso, un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué significa ser alguien temeroso de Dios? Bueno, alguien temeroso es alguien que ama al Señor y por tanto ama lo que Dios ama. Eso significa temer al Señor. No tiene que ver con un miedo, no tiene que ver con
hice algo malo y Dios me va a castigar, ¿no? Estamos tan acostumbrados a tener una religión donde Dios te está viendo y está mal. No, lo que Dios espera de ti y de mí es que lo amemos de tal manera que cuando tú y yo fallemos le fallé a mi Señor. No es un Dios que me va a castigar, sino es ser consciente y amar a Dios, así como cuando fallamos a alguien que amamos y sabemos que lo vamos a herir por haberle fallado. De esa manera Dios espera que le temamos. No es un temor de miedo, sí es conocer todo el carácter de Dios, pero lo que Dios espera es que tú y yo amemos lo que Él ama y odiemos lo que Él odia. Temer a Dios no significa tener miedo, sino estar a favor de lo que Él está a favor. Es tener una actitud de respeto y admiración por lo que Él es. Y Simeón era un hombre, además de temeroso, me llama la atención, amada iglesia, que Simeón no era parte de un clero, no era un líder, no era un fariseo o un escriba, no era un gobernante, era un hombre común y corriente que estaba en el templo. Y sabes, Dios tiene esta cualidad tan hermosa de buscar y usar aquello que la gente da por sentado que no son o no harían, o lo que la gente ve de ladito. Ahí es donde Dios pone la mirada, en aquello que va en contra. Simeón no era alguien famoso ni relevante, y sin embargo la Biblia habla de él. ¿Por qué? Porque era un hombre justo y temeroso de él. Ese es el recuerdo que podemos tener de este hombre. No era un hombre talentoso, y mi invitación, amada iglesia, es que nos olvidemos de la idea que debemos ser talentosos o que nuestras capacidades son o no ideales para servir al Señor, sino que somos pequeños y que Dios nos ve por gracia, y que tú y yo podemos servir al Señor y ser parte de cumplir su propósito. Y Dios usa la historia de la iglesia, la gente que ha realmente hecho cosas hermosas. No son los pastores, no son los líderes altos, es la iglesia, es la gente. Porque los pastores no somos pastores si no hay iglesia. No habría culto si tú no estuvieras sentado hoy aquí. Así era Simeón, una persona sin renombre y sin título, pero que amaba a su Señor y era conocido más bien lo conocemos por quien era Él. La iglesia necesita laicos que teman a Dios y que vivan conforme a ese temor. La Biblia está saturada de historias que vemos a los grandes, pero se nos olvida que los pequeños son los que hicieron la diferencia. Por ejemplo, Pablo, ¿no? El apóstol Pablo queremos ser como Pablo, pero sin un Ananías, Pablo no hubiera sido quien fue. Y aquellos sin reconocimiento social son los que Dios ve por ser temerosos y justos, por ser pequeños y dejar que Dios los use. Iglesia, amigos, permítanse descubrir lo que Dios puede hacer a través de lo que tenemos, aun por más pequeño que sea. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que tú temes? ¿A qué le tememos? Es decir, ¿qué es lo que tú amas para vivir? ¿Y en qué te inspiras para hacer las cosas correctas? ¿En qué te inspiras para ser moralmente correcto? ¿O en qué te inspiras para decir que no a algunas cosas? Dios espera que tú aprendas a temerle a Él para que por amor tú aprendas a vivir de esa manera. No por miedo, sino por un temor reverente a Él. Simeón también
tenía una expectativa espiritual. ¿Sabes? Simeón tenía una visión y esperaba la redención de Israel. Él amaba el lugar en el que estaba. Y déjame platicarte que Israel estaba pasando por cuestiones terribles. Políticamente estaban bajo el gobierno de Roma. La religión estaba en decadencia. Los fariseos y los escribas era un legalismo impresionante. Los saduceos, la mundanalidad de los saduceos por otro lado. Había una degeneración religiosa impresionante. Y por 400 años había un silencio y Dios no había hablado. Imagínate estar firme en medio de un mundo donde la religión decae y hay una desilusión religiosa, en medio de un mundo donde la política es injusta y donde Dios parece que ha guardado silencio. Y está un hombre justo confiando en que Dios ha de hacer algo y con expectativa. Muchas veces tú y yo hemos dejado de tener expectativa de lo que Dios ha de hacer. Navidad es recordarnos que Dios llega en el momento correcto, en el punto correcto, para hacer las cosas correctas. Y lo único que Dios pide de ti y de mí es que tengamos esperanza y fe. ¿Sí? También ahí, no lo leímos, se encontraba Ana, tocaya, y ella también con expectativa esperaba en el templo para que Dios obrara. Y dice que después de que vieron a Jesús, salieron corriendo a predicar a aquellos que estaban esperando a Jesús. Hay un libro que se llama, no puse el nombre del libro, pero el capítulo del libro literalmente es Cuando solo Dios te queda. Es la historia de un hombre que duraron muchos años en intentar tener hijos. Llega su primer hijo y a los 4 años fallece. Y después tienen otro hijo y a los 15 años fallece su segundo hijo. ¿Qué haces cuando la vida que estás viviendo constantemente te da malas noticias? ¿Qué haces cuando parece que todo es nublado? ¿Qué sucede cuando parece que ya vas a salir del ahogamiento y nuevamente algo sucede? Bueno, lo que Simeón experimentó es que el Señor siempre tiene algo mayor y algo más, que va más allá de lo que yo estoy viviendo y que incluso, como el título es, Dios espera que solo lo tengamos a Él. La tercera cuestión que Simeón vivía o experimentaba no solamente era una vida santa, no solamente era expectativa de saber que Dios iba a hacer las cosas. Dice la Biblia que Simeón tenía y experimentaba al Espíritu Santo. El Espíritu Santo produjo una revelación a él de manera personal y no solo tenía temor de Dios y había abrazado la revelación de ver al Mesías antes de morir, sino que fue movido por el Espíritu para ir en el momento en que Jesús fue a Jerusalén. La maravilla de saber que el Espíritu Santo te está guiando. El Espíritu Santo, amada iglesia, estamos ante un hombre que no era un líder, no era una persona conocida, pero la gran diferencia es que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Y yo quiero decirte que el Espíritu Santo no está de manera particular en los líderes o en los pastores. El Espíritu Santo no mora de una manera extraordinaria en la gente que predica en las calles. El Espíritu Santo mora en cada uno que ha decidido pedirle que venga a su vida.
Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es alimentar al Espíritu para que Él viva y haga su obra en nosotros. El Espíritu Santo no solo está en los catedráticos que constantemente buscan revelación. El Espíritu Santo está en ti para dirigirte y llevarte por donde debe de ser. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros para hacer la voluntad de Dios. El regalo que Jesús vino a dejarnos es: yo dejaré al Consolador a todos ustedes para revelarles la verdad, para que lo conozcan. No es algo que solamente tenemos unos y otros no. No es algo que Dios diga a este sí y a este no. El Espíritu Santo ha sido dado a todos y la esperanza es que Él vive y mora dentro de nosotros para que actuemos conforme a su voluntad. El Espíritu Santo moraba en la vida de Simeón y Simeón permitía que Él lo dirigiera. Simeón se permitía escucharle y escuchar al Señor decirle: ve por aquí, ve hoy al templo. No vas a morir si no ves al Señor y a tu Salvador. Eso solamente fue a través del Espíritu Santo. Amada iglesia, tú tienes al Espíritu de Dios. Tú puedes experimentarlo y vivirlo y dejar que Él guíe tus días, tus decisiones. Tienes al Espíritu de Dios y tienes la palabra de Dios en tus manos para crecer. Simeón era un hombre temeroso de Dios, era un hombre con expectativa y era un hombre lleno del Espíritu Santo, cosa que tú y yo podemos hacer y vivir. Simeón estaba consciente que el mensaje de Jesús sería una contradicción a su vida y al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en una cuestión política, en una cuestión religiosa, un tema terrible, y de pronto llega el Mesías, pero el Mesías llega en un pesebre, no llega con espada, llega de una manera muy diferente a la que ellos estaban esperando. Pero él sabía que la salvación vendría a través de ese pequeño bebé. Y si tú lees el pasaje, acompáñame si quieres, dice el versículo 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón estaba diciendo básicamente: Señor, yo sé que este bebé que está aquí ha de ser una salvación a todas las naciones, cosa que cualquier judío era como, porque ellos eran especiales. Pero Simeón sabía que este bebé traería un revuelo a todas las naciones y que Israel sería muy bendecido, pero también Israel sería muy retado, porque este Mesías vendría a golpear la religión, porque este Mesías vendría a quitar los conceptos preconcebidos que yo tengo de salvación, porque este Mesías vendría a decir: sí, vengo a traerte paz, pero para ello tú tienes también algo que dar. Sí, la contradicción del Evangelio, amada iglesia, es que sí, el Señor te ofrece muchas cosas hermosas, pero también es una contradicción porque hay quiebre, porque para vivir tenemos que morir, porque para servir tenemos que ser los últimos, porque para amar resulta que también a los enemigos, porque resulta que también tenemos que poner la otra mejilla. El Evangelio resulta que se vuelve al revés y es una contradicción y un choque para los que pensaban que era la religión correcta, sentirnos superiores a todos. Y viene un hombre que viene a lavar los pies de todos. Y entonces ese es el mensaje que Simeón está consciente y que sus ojos no lo van a ver,
Pero él sabía que este hombre traería toda una contradicción a la fe. Y el mensaje para ti, para mí, es, sí, el Señor ofrece, veíamos en la noche, alegría, paz, trae libertad y trae luz, pero la luz hace que veas la oscuridad que tienes y tienes que limpiar esa casa. Y ay, cómo duele. Sí, el Señor trae paz, pero para traer paz a lo mejor hay que arrancar amargura de tu vida. Sí, el Señor trae alegría, pero a lo mejor para traer esa alegría tienes que ir a reconciliarte con tu familia, que es lo que está quitando y robándote eso. ¿Te fijas cómo el evangelio es contradictorio? Sí te ofrezco, pero hay un costo. Y él estaba consciente de lo que el Señor habría de venir a hacer. Y este es el evangelio que Dios ofrece a nuestra vida. En el caso de María, Simeón habla directamente a ella como madre y le dice, una espada atravesará tu alma. Esta profecía es esa conciencia de que como mujer María habría de sufrir demasiado por ver a su hijo morir en una cruz. No soy mamá, pero yo creo que ver sufrir a un hijo, perder a un hijo, debe ser la experiencia más desgarradora. Y Dios estaba preparando a María para ello. Nada más gráfico acerca de María. La profecía la afectaría especialmente no en su cuerpo, sino en el alma. ¿Cómo habrá sufrido María como madre al ver a su hijo cumplir una condena de muerte, sobre todo cuando no la merecía, sino que era para ocupar tu lugar y mi lugar? Saben, amada iglesia, el evangelio, la palabra de Dios, choca contra lo que somos. Es un espejo que nos viene y nos dice quiénes somos. No se conforma muchas veces, no se adapta y constantemente es diferente. Dice otro pasaje que Jesús vino a traer espada y no paz. Está muy rara ese pasaje porque en otro dice yo vengo a traer paz y es como, ¿a qué te refieres? Jesús se refería precisamente a que los conceptos de este mundo, tanto sociales como religiosos, muchas veces Jesús los voltearía y mucha gente lo tacharían de loco a él. Y por ende, a ti y a mí. Hay una paz interior a través del evangelio, pero también hay un conflicto interior con el cual tú y yo vamos a luchar constantemente. Hay un espíritu que busca crecer y hay una carne que busca dominar. Luchamos con lo que somos y con lo que es el evangelio. Y quiero terminar con unas palabras que escuché del predicador y cantante Marcos Vidal acerca de este mensaje. Un mensaje similar, algunas ideas las tomé de ahí, de este predicador. Él lo titula Nieve en verano, que es uno de sus cantos. La Navidad vino a ser como nieve en verano. No te la esperas, no la imaginas, pero como es hermoso. Un momento de frescura en verano. Ahorita como nos haría un momento de calor en invierno, algo así. Así llega Jesús a nuestra vida, como ese calorcito que necesitamos y transforma. Iglesia, ojalá que tú y yo, hoy, Navidad, podamos decir como Simeón, despídeme si tú quieres, me puedo ir en paz, Dios, porque he visto al Señor, porque lo conozco.
Ojalá que tú y yo podamos amar al Señor de tal manera que Él llene cada área y parte de nuestra vida, que si hoy Él nos llama, estemos listos y decir, me voy en paz y me voy feliz, porque tengo todo en Él. Él es suficiente. Sí, claro. Acá tenemos unos muchachos que se quieren casar, obviamente, y es como no. Y tenemos planes y vida. Pero aún si el Señor hoy nos llamara, hermanos, que en nuestra oración podamos decir, despídeme en paz, estoy en paz, porque mis ojos, mi vida ha experimentado la salvación del Señor. Y mi vida está completa y plena por eso. Sea lo que venga a futuro, sea lo que Dios me traiga, sea la noticia que llegue, Señor, estoy en paz y estoy listo para verte. Hoy es un día en el que me puedo ir porque mi alma está llena de ti. Eres suficiente. Dios nos permita llegar a ese momento donde lo único que Simeón anhelaba para que su vida fuera completa era ver al Salvador. Si tu vida está completa, es porque quizás, o seguramente ya conoces al Salvador. Si tu vida está incompleta, yo te invito a que profundices en conocer al Salvador. De tal manera que podamos decir, me puedo ir hoy porque mis ojos han visto a Cristo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y entonamos nuestro himno de afirmación?